Miércoles 1 de julio de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los endemoniados le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió donde Jesús estaba y al verlo le rogaban que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy un evangelio bien interesante porque nos habla de la misión liberadora de Jesús. Vamos a meditar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, tu lucha contra el demonio. Segundo, Jesús te libera. Tercero, nuestra desconcertante actitud. Vamos con el primer punto. Tu lucha contra el demonio. Tenemos entonces la liberación de dos endemoniados, que tenían unas ciertas actitudes que pueden llamarnos a nosotros a la reflexión. En primer lugar, podemos decir que tenían espíritu de muerte. El Evangelio nos dice: desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. ¿Dónde estaban los endemoniados? En el cementerio. Sabemos que el demonio es el padre de la mentira, y San Pablo dice que por el demonio entró la muerte al mundo. Entonces, todo lo que signifique mal, muerte, oscuridad, tiene relación con el demonio. No estamos diciendo que una persona no pueda matar a otra por su propia actitud, es decir, tentado por sí mismo, por su propia ira. Pero también debemos decir que el demonio odia a muerte a Dios. Y como no puede hacer nada directamente a Dios, entonces va a tratar de matarnos a nosotros. Pero primero, matar nuestra alma para que nos perdamos eternamente. Pero si es que pudiera hacerlo, también acabaría con nuestro cuerpo. Y vemos que el ser humano se encuentra en una especie de autodestrucción. A mí no me cabe duda que toda esta anticultura de muerte que vivimos tiene detrás al príncipe de la mentira, al príncipe del engaño, al príncipe de este mundo. La promoción descarada del aborto, de la eutanasia, toda esta cultura de muerte que de alguna manera se nos filtra por los poros, por la televisión, por los comerciales, por el internet, por todas partes, permanentemente una cultura que nos llama a la muerte. Es una tristeza. Y podemos decirle más bien una anticultura, porque si fuéramos estrictos, cultura sería aquello que cultive al hombre. Y la muerte es todo lo contrario a cultivar. La muerte precisamente es arrancar de raíz lo que se ha cultivado. El Evangelio también nos dice que es un espíritu de ira. Y así dice el Evangelio: eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Nos encontramos en un mundo lleno de ira. Esto no expresa sino la falta de sanación interior de corazones heridos, de corazones que de alguna manera no han terminado de superar situaciones que tienen en su vida y que Jesús perfectamente podría sanar, y sin embargo no se han acercado a Jesús. Se alimentan de odio y desafortunadamente lo único que saben hablar es odio. El espíritu del mal está detrás de toda actitud de odio. También nos dice el Evangelio que este espíritu es un espíritu que llama la atención. El Evangelio dice: y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Es un espíritu que llama la atención porque el demonio soberbio no puede pasar inadvertido. Siempre el demonio quiere gritar, aturdir, darse a conocer, aparecer. Por eso decimos que el espíritu de soberbia es por excelencia el espíritu del demonio. Toda actitud soberbia tiene por detrás al príncipe de este mundo. Amigos, es para evaluarnos, es para concientizarnos
de la situación en que nos encontramos. Es una lucha frontal contra el demonio, y San Pablo ya nos lo advertía en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos 11 y 12. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Atentos, que yo no estoy diciendo que cada cosa mala que hacemos es culpa del demonio. De ninguna manera podemos restar nuestra responsabilidad en nuestras acciones. Es más, en último término, todo lo que yo hago malo es culpa mía, porque el demonio a lo mucho puede tentarme. Y yo soy el que decido si accedo a esa tentación, o si definitivamente la rechazo. Entonces, todo lo que yo hago termina siendo responsabilidad mía, tanto lo bueno como lo malo. Nadie puede remitir la responsabilidad de sus actos al demonio. Pero sí que es cierto que podemos enterarnos de que el demonio está permanentemente incitándonos, permanentemente tentándonos, invitándonos a hacer el mal. Y por eso debemos estar con los ojos abiertos y luchando. A este propósito decía el Papa Pablo VI: el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niegue a reconocer su existencia. Hasta aquí el Papa Pablo VI. Entonces, queridos amigos, tenemos una lucha contra el demonio. Y claro que debemos evitar toda exageración. Debemos evitar ver al demonio en todas partes, como también debemos evitar no verlo en ninguna parte. Hoy el Evangelio nos invita a reflexionar en torno a esta pavorosa figura. Pero tranquilos, Jesús vence. Y vamos para el segundo punto. Jesús te libera. Y miren lo que dice el Evangelio. Jesús les dijo: id. Así de sencillo. Basta esa orden de Jesús para que el demonio cese su influjo sobre estos pobres endemoniados. Y hoy, queridos amigos, Jesús sigue liberando. Y sigue liberando personas oprimidas por el demonio. No podemos desconocer que el ministerio de la liberación sigue siendo urgente en nuestros tiempos. Al inicio de la Iglesia, el Señor dio muchos dones a grandes santos para que liberaran a muchos endemoniados. Estábamos en un ambiente pagano, el mundo romano lleno de creencias paganas, invocaciones a demonios, hacía que muchísimas personas estuviesen contaminados por Satanás. Pues déjenme contarles, amigos, que hoy nos sucede algo parecido. Desafortunadamente, nuestro mundo ha vuelto al paganismo. Y cada día son más las personas que dicen experimentar opresiones del enemigo. Y por esa razón tenemos que seguir suplicando al Señor que envíe a grandes sacerdotes exorcistas y a personas con el ministerio de la liberación, por supuesto bien avalados por su obispo, con un gran ministerio que ore pidiendo la liberación de las personas, pero tenemos que seguir pidiendo al Señor, repito, este tipo de ministerio, porque hoy Jesús sigue liberando personas que están oprimidas por el demonio. Y déjenme decirles que estas son personas que normalmente sufren mucho, porque en muchas ocasiones a estas personas no se les atiende adecuadamente y simplemente se les dice: mire, eso es psicológico. Hombre, si es que es psicológico, entonces hay que remitirlos a un buen psicólogo, pero en ocasiones no es tan fácil discernirlo. Yo he tenido la oportunidad de estar con grandes sacerdotes exorcistas. Me he entrevistado con ellos, he hablado en muchas ocasiones, incluso con el fabuloso padre Gabriel Amor, que en paz descanse, tal vez el más importante exorcista del siglo pasado. Estuve entrevistándome 2 horas con él. Ese es un ministerio complejo, pero requiere ayuda a estas personas. Requiere dedicación, requiere discernimiento. No decisiones simplistas, no soluciones facilistas, como que eso es sugestión, esto es simplemente una cuestión psicológica. Amigos, estamos ante una necesidad y entonces hay que tratar de solucionarla de manera cristiana. Jesús sigue liberando personas, pero también incluso aquellos que no tengan problemas demoníacos. Hay alguien que necesita ser liberado, tú y yo. ¿Y de qué? Del hombre viejo, del viejo Adán, del hombre carnal,
de nuestras concupiscencias e inclinaciones desordenadas, de nuestros apegos que terminan arruinando nuestra vida espiritual, pero fundamentalmente de nuestro pecado. He allí la más grande liberación, cuando un sacerdote levanta su mano y dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí se está dando un poder de liberación absolutamente enorme y debemos tener fe en esto. Tercero, nuestra desconcertante actitud. El Evangelio termina diciéndonos que los porquerizos huyeron al pueblo y contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Qué triste actitud. Y déjenme decirles que en muchas ocasiones, esta es nuestra actitud. Frente a las bendiciones que Dios nos da, en ocasiones respondemos con miedo, como estas personas que estaban desconcertadas por lo que había sucedido, y en vez de agradecer la bendición de que finalmente estos endemoniados habían sido liberados, estaban llenos de terror, no sabían qué pasaba, y muchas veces nos pasa eso. Cuando Dios revela su voluntad, nos da miedo. O podemos responder con apego a nuestros bienes, apego a bagatelas, a cosas secundarias, a cosas sin importancia. Tal vez la actitud de estas personas del pueblo responde a la pérdida de la cantidad de cerdos que se fueron al acantilado. Estaban poniendo en la balanza el milagro que recibieron de Jesús y el valor material de los cerdos, y prefirieron inclinarse a favor del valor material de los cerdos. Nos pasa muchas veces. Dios nos ofrece muchas bendiciones y nosotros terminamos pegados de bagatelas, de cosas secundarias, y por estas cosas dejamos de recibir las bendiciones de Dios, que nos apegamos a un afecto desordenado, que nos apegamos a un pecado, que nos apegamos a un grupo de personas, que Dios nos ha dicho con claridad que tomando esta o aquella decisión viene una gran bendición, y sin embargo nosotros nos apegamos a cualquier cantidad de tonteras, o por miedo o por apego. Terminamos siempre despreciando las bendiciones de Dios. Esta es una desconcertante actitud, porque ante las bendiciones, lo menos que esperaría el Señor es un corazón agradecido, dispuesto. Un corazón que le diga: Señor, no soy perfecto, ayúdame a administrar adecuadamente la bendición que me has concedido. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias porque me has llamado a combatir. Te doy gracias porque no combato con mis fuerzas, sino con tu espíritu. Te doy gracias, Señor, porque en medio de ese combate tengo asegurada la victoria. Te doy gracias, Señor, porque tú has vencido, porque en la cruz has derrotado definitivamente al demonio. Ahora lo que me corresponde a mí es estar alejado de él para no caer en sus tentaciones. Finalmente, te pido perdón por todas las veces en que has obrado en mi vida y a pesar de eso no te he aceptado como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces: primero, tu lucha contra el demonio. Segundo, Jesús te libera. Tercero, nuestra desconcertante actitud. Compromiso. Vamos a rezar hoy la famosa oración a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.